Como les decía, la mesa se titula Democracia y Derechos. Es un tema muy sugerente porque vivimos en tiempos en los cuales quienes nos gobiernan, quienes tienen el poder en lo económico, lo político y lo cultural, nos empiezan a tratar de convencer de que democracias y derechos humanos pueden ir por separado, de que la democracia es una cáscara vacía y se reduce únicamente al ejercicio individual del voto cada cierto tiempo. Y se deja de lado las condiciones fundamentales para poder ejercer la ciudadanía y ser sujetos históricos de la democracia. Eso sucede en nuestros países, en nuestra región latinoamericana, y es lo que nos hoy día invita a debatir cómo enfrentar esta situación, cómo enfrentar este vaciamiento de sentido de la democracia y qué proponer a cambio, ya desde nuestras particulares condiciones y desde los movimientos en los cuales estamos comprometidos. Antes de lanzarnos con presentar a quienes tenemos aquí, los organizadores tienen una viñeta con la actividad que vamos a ver a continuación. Bueno, como les contaba, vamos a presentar a los panelistas. Tenemos un panel de lujo. Voy a partir espacialmente de allá para acá. Nos acompaña Tomás Hirsch. Tomás es dirigente del Partido Humanista, partido del cual también ha sido presidente. Fue candidato presidencial por Juntos Podemos el año 2005 y hoy día es uno de los flamantes diputados del Frente Amplio. Bienvenido, Tomás. También está con nosotros desde Brasil Luciana Genro. Luciana es dirigente y fundadora del Partido Socialismo y Libertad Sol. Ha sido diputada federal y estadual por Río Grande do Sul, luchadora feminista y hoy día actualmente es precandidata a la presidencia de Brasil. Bienvenida, Luciana. Y finalmente está con nosotros Beatriz Sánchez, periodista de reconocida trayectoria en nuestro país y la primera candidata presidencial del emergente Frente Amplio y una de las principales responsables del resultado que obtuvo el Frente Amplio el año pasado, consiguiendo el 20% de los votos. Bienvenida, Beatriz. Bueno, este es un debate bien dinámico, bien rápido. Yo voy a ser un poco pesado con los tiempos, se los adelanto, pero no es por nada malo con ustedes, sino para que funcione el formato. Y vamos a partir con la siguiente pregunta para todos, que es básicamente qué diagnóstico hacen ustedes de la situación de la democracia, de la lucha por la democracia y la garantización de los derechos humanos fundamentales en sus respectivos países hoy día. ¿Desde dónde hablan hoy día? Vamos a partir de allá para acá. Tomás. Un minuto. Así que mírenme. Bueno, muchas gracias, Pancho. Desde mi perspectiva, hoy día los derechos humanos son una aspiración de futuro, no son una realidad. Se viene hablando de derechos humanos desde hace mucho tiempo y, sin embargo, se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos. Por cierto, si uno mira la situación de Chile, es probable que podamos decir que hoy día no se tortura, no se hace desaparecer personas, no se exilia, no se mata, pero no están garantizados derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a vivir en un medio ambiente no contaminado, el derecho a tener una jubilación que permita vivir de buena manera después de aportarle al país 30 o 40 años de esfuerzo. Desde ese punto de vista, hoy día las chilenas y los chilenos sufren violación a los derechos humanos. Y si ya nos vamos a sectores específicos que aparentemente se los ve como minorías, todos ellos están sufriendo violación a los derechos humanos. Los pueblos originarios, las mujeres, los adultos mayores, los niños, la diversidad sexual. La verdad es que sumando y restando llegamos a la gran mayoría de nuestro país. Hoy día tenemos un tremendo desafío que es construir una sociedad que garantice esos derechos. Y esa me parece que es la labor fundamental hacia la que tenemos que avanzar. Salir de esta situación en que pueden estar proclamados, enunciados a una situación en la cual efectivamente se ubica el ser humano como valor central y por lo tanto esos derechos humanos sean parte central de la vida y las posibilidades de cada uno. Gracias, Tomás. Luciana. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Tomás e a Beatriz.
Uma pequena correção na minha história, eu não sou pré-candidata a presidente da República, eu fui candidata a presidente da República pelo PSOL em 2014. Com muito orgulho, eu obtive 1.600.000 votos. Não cheguei no percentual da Beatriz, mas tive bastante votos, comparado com o tamanho do Chile e do Brasil. Mas eu acho que a luta pela garantia dos direitos humanos é uma luta que passa pela garantia da democracia, e de uma democracia real. Complementando o que já disse o Tomás, me parece que nós lutarmos para que tenhamos uma verdadeira participação do povo nas decisões políticas do país é fundamental. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos um governo que é fruto de um impeachment golpista, que derrubou uma presidente que havia sido eleita. É verdade que essa presidente eleita já não estava mais cumprindo com seus compromissos de campanha, e por isso, inclusive, a reação ao golpe, ao impeachment, foi muito fraca, mas há um grande desalento em relação à política e aos políticos em geral e aos partidos tradicionais, porque a corrupção que atingiu desde o PT até o PSDB, desde o partido da esquerda tradicional até os partidos da direita e do centro, faz com que as pessoas se sintam logradas pelos políticos e faz com que elas não se enxerguem mais nas instituições, não enxerguem mais as instituições do seu país como verdadeiras representantes dos seus interesses. E isso facilita aos governos a violarem os direitos humanos, facilita cortarem direitos como na previdência, como na habitação, como na saúde, como na educação, facilita violarem direitos de pessoas presas, facilita violarem direitos das mulheres, e amanhã nós temos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia de marcharmos no mundo inteiro em defesa dos direitos e da igualdade das mulheres. E é só com uma democracia real, com uma participação efetiva do povo, das mulheres e dos homens, da juventude, dos idosos, que nós vamos poder efetivamente garantir verdadeiramente os direitos humanos. Gracias, Luciana. Ya la estaba candidateando de nuevo a la presidencia. No sería malo. Beatriz. Bueno, para complementar, en realidad, y saludo a todos y a todas, muy interesante además la conversación y la forma. Lo primero es que creo que ya lo hemos dicho de alguna manera, no hay democracia sin derechos, y para qué decir derechos humanos. Entonces lo que tenemos hoy día en Chile no es una democracia real, tenemos una fantasía de democracia. Para profundizarla, efectivamente, tenemos que pasar a establecer un pacto distinto, un pacto social distinto, donde sí haya derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, y un museo como este, casi nos hace sentir que de alguna manera superamos a la dictadura. Yo creo que no la hemos superado completamente, porque el modelo que se instauró en Chile es parte de una herencia de la dictadura que no se supera. Entonces, si bien, como decía Tomás, no hay asesinatos, hay tortura. No en el mismo nivel, pero carcelaria existe, en la policía existe, hay procesos en el Instituto de Derechos Humanos, pero a lo que voy es que tenemos una herencia que no hemos superado desde la dictadura. Hoy día se instaló en Chile que todas las dimensiones de nuestra vida hay un negocio, se violan los derechos de las personas y los derechos humanos todos los días en este país, y efectivamente para una democracia real con participación y que las personas puedan tomar decisiones respecto a su vida, tenemos que superar definitivamente lo que empezó a pasar desde el 73 y que no hemos podido superar hasta ahora. Muchas gracias, Beatriz. Ahora les quiero preguntar, siendo ustedes militantes, parte de proyectos políticos que están en la lucha política, que están en los movimientos sociales, ¿qué propuesta tienen hoy día? ¿Qué bandera de cambio fundamental tienen para combatir precisamente este déficit de democracia y esta carencia de derechos humanos? ¿Es que están luchando hoy día? Vamos a partir con Luciana, Beatriz e Tomás depois. Bem, no Brasil, uma das bandeiras fundamentais é a necessidade de nós garantirmos investimentos públicos e não o pagamento dos juros da dívida pública. O Brasil está escravizado pela dívida pública, pelas altas taxas de juros que consomem grande parte do orçamento do país, e isso faz com que haja um discurso
do establishment político de que é preciso cortar direitos, de que é preciso fazer a reforma da Previdência, de que é preciso fazer a reforma trabalhista, que já foi feita, inclusive, cortando direitos e precarizando o trabalho no Brasil. Então, a nossa luta fundamental, a luta do PSOL, é pela anulação dessas mudanças feitas pelo presidente Michel Temer, pela mudança estrutural da política econômica do país, garantindo que o dinheiro público seja efetivamente investido nas necessidades do povo e por uma democracia real, por eleições que, de fato, possibilitem a participação do povo, pela mobilização e organização popular. Nós temos a consciência de que a garantia dos direitos humanos, a garantia dos direitos sociais não se dará exclusivamente pelo voto, mas sim pela ação direta do povo, pela participação e pela mobilização, e é nisso que o nosso partido está fortemente empenhado. Beatriz. Gracias, Luciana. Bueno, creo que uno de los desafíos principales en Chile es el cambio constitucional. Nosotros creemos en una asamblea constituyente para una constitución nueva. De hecho, hay uno de los últimos proyectos que presentó la presidenta que deja el gobierno en los próximos días es una intención, pero muy diluida, de cambio constitucional. Y la verdad es que cualquier cambio a la Constitución tiene que venir con una discusión ciudadana, que sea a través de una asamblea constituyente. Un cambio a la Constitución que pueda parecer como algo lejano y como que no tiene que ver con nuestra vida cotidiana. En un país como Chile tiene todo que ver con nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con el rol del Estado, con la propiedad privada, con qué se considera un derecho y qué no se considera un derecho. Creo que uno de los temas fundamentales para ir cambiando el rostro de Chile para un pacto social distinto va de la mano de un cambio constitucional, pero siempre a través de una asamblea constituyente. Gracias, Beatriz. Complementando, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta acá, a mí me parece que un tema fundamental es cómo devolver el protagonismo a la ciudadanía, que está arrebatado, que está expropiado, o cómo puede tener el protagonismo y no solo devolverlo, porque muchas veces no lo ha tenido. El protagonismo social, la decisión social tiene que estar en manos de los ciudadanos, de los hombres y mujeres de nuestro país. Eso significa construir una democracia real y pasar de esta democracia formal, en que aparentemente se decide porque se vota, pero en definitiva no se decide absolutamente nada. Ahí está roto el pacto básico de la democracia. Se vota por alguien porque promete algo, sale electo y finalmente representa otros intereses, a los grandes poderes económicos. Y en definitiva no hay cómo sacárselo de encima. Se necesita una ley de revocación de mandato, una ley de responsabilidad política, una ley de iniciativa popular de ley. Se necesita que el pueblo pueda establecer la urgencia de la ley para que no queden durmiendo por años. Tiene que ser los hombres y mujeres de nuestro país los que tomen las decisiones fundamentales. Yo creo que el gran problema que ha tenido la democracia durante todos estos años de la dictadura es que ha prescindido de la ciudadanía, que fue la que recuperó la democracia. Y luego se le dijo, váyanse para la casa, que nosotros nos encargamos, y una pequeña élite quedó instalada en el poder. Sin participación social, nos encontramos finalmente con el escenario que hay hoy día en Chile. Un 60% de hombres y mujeres que no se sienten representados en las elecciones y que no participan, generando efectivamente un profundo vacío a nivel social. Democracia real, democracia participativa, protagonismo en la ciudadanía me parece que es un elemento fundamental en la construcción de la democracia y por lo tanto en la garantización de derechos a futuro. Continuamos, pero les digo también que si quieren hacer una pregunta al panel pueden entregarla ahí a través de un papelito, después las vamos a hacer desde acá. Hay una paradoja en la situación actual, que es que pese al desprestigio del sistema político tradicional en nuestra región latinoamericana, pero también en buena parte del planeta, y también en los países centrales del norte, pese a esta mayor conciencia del déficit de democracia, de las democracias liberales actuales, hay un avance de las derechas en nuestro país, en nuestros países. Hay un avance de las derechas significativo también en la región latinoamericana. Pese a todas estas buenas intenciones, a estos proyectos, a esta puja social por cambio, ¿cómo se explica este avance de las derechas y cómo debieran enfrentarlo las nuevas izquierdas? Beatriz, partimos contigo. A ver, yo me voy a centrar más bien en Chile porque fue lo último que vivimos a través, en los últimos meses por la elección presidencial. Primero hay que considerar que hay un porcentaje muy importante de personas en Chile y cada vez mayor, se mantuvo en la última elección, pero es muy grande el porcentaje de personas que no votan, que se sientan, como decía Tomás, totalmente lejanos y ajenos a un proceso electoral, a lo que pueda pasar con una élite que gobierna respecto a su propia vida. Eso es lo primero.
Pero lo segundo, creo que en Chile vivimos permanentemente con el temor de que nuestra vida cambie completamente, que lo poco que tenemos lo perdamos, porque perdemos el trabajo, que en Chile es precario, pero además tiene pocas posibilidades de defenderse. Y esa falta de derechos, por ejemplo, lo que hace es provocar temor de cambios bruscos. Cualquier proyecto de cambio en Chile tiene ese factor de temor. Lo que la derecha dijo cuando se instaló en su campaña durante todos estos meses es la posibilidad de un cambio abrupto en el país que podía afectar la vida de los chilenos y chilenas. De hecho, se armó un concepto que se llamó Chilezuela, pensando siempre que podíamos transformarnos en Venezuela si había un cambio. Creo que hay un factor del miedo que se instala en un discurso permanente para mantener los statu quo. Y quiero agregar algo más en el análisis de Chile, que me parece que es muy importante. En Chile pasa algo que no pasa en muchas otras partes del mundo. En Brasil sí pasa con la concentración de los medios de comunicación, pero con una mirada única casi de todos los medios de comunicación que tiene una visión más bien de mantención del statu quo. Entonces eso hace que el sentido común de cualquier proyecto de cambio sea muy difícil de instalar. Hoy día tenemos un sentido común que está muy desplazado hacia la derecha, hacia mantener las cosas como están. Entonces cualquier proyecto de cambio siempre se va a topar con eso, con una respuesta desde los que están hoy día ejerciendo el poder para evitar que haya ese cambio. Tomás, vamos contigo. Yo creo que hay dos cuestiones que contribuyen a que la derecha esté ganando los gobiernos, y me parece que algunas de ellas pueden ser un poco provocadoras. En primer lugar, la derecha no solo ha ganado la batalla económica, la batalla de instalar un modelo económico. El neoliberalismo no solo se instaló como modelo económico, han ganado una batalla cultural, por lo menos hasta acá. Y eso significa que se ha instalado como mirada, como concepción validada, el individualismo, el éxito individual, el ráscate por ti mismo, el preocúpate de ti, de tu propio resultado y no de lo conjunto. Lo conjunto, lo colectivo, lo comunitario está totalmente degradado, descalificado. Nos encontramos con barrios que se van cerrando, puertas que se cierran y cada uno preocupado de sí mismo. Me parece ahí que el gran paso, y que es muy difícil de dar, es cómo volver a la capacidad de la construcción de lo conjunto. Y una segunda cuestión, que me parece que también hace falta una reflexión, es una autocrítica de los gobiernos socialdemócratas, por llamarlo de un cierto modo, que en definitiva en buena parte del planeta han terminado siendo una suerte de copia de gobiernos de mantención del modelo neoliberal. En definitiva terminan pavimentándole también el camino al neoliberalismo. Si la derecha plantea mantención y profundización de un modelo, estos gobiernos socialdemócratas han planteado reformas dentro del modelo. Y me parece que eso ya no admite una salida. Lo que se requiere son transformaciones estructurales a ese modelo, que mientras estemos intentando humanizarlo pero manteniéndolo, eso no va a ser posible. Un ejemplo claro en Chile: mantención y profundización de la AFP a la derecha, mantención con reforma y mejoría de la AFP, ese mundo socialdemócrata, transformación del sistema de seguridad social y eliminación de la AFP como mirada nuestra y del Frente Amplio. Son tres miradas diferentes y hoy día lo que nosotros tenemos que buscar es hacer crecer la mirada de que lo que se requiere no son pequeños retoques al modelo, sino que transformaciones profundas y estructurales. Sim, eu parto também desse final do Tomás, porque no Brasil o crescimento da direita é diretamente proporcional ao crescimento da decepção com a velha esquerda, com os governos petistas. Os governos petistas que fizeram a reforma da Previdência, que iniciaram mudanças na legislação trabalhista, governos que concederam migalhas para os mais pobres e mantiveram os privilégios dos grandes milionários, dos bancos, governos que estabeleceram relações promíscuas com as empreiteiras, com os grandes empresários, com os grandes banqueiros, que resultaram em grandes escândalos de corrupção e uma grande decepção do povo que havia apostado muito na possibilidade de mudanças conduzidas pelo PT, ou por essa versão social-democrata da esquerda, como aqui no Chile temos a Bachelet, no Brasil temos o Lula, tivemos a Dilma. E nós entendemos que é fundamental para enfrentar a direita construir uma esquerda coerente, uma esquerda como a Frente Ampla aqui no Chile, que tem se distanciado
fortemente do modelo social-democrata, que tem denunciado a corrupção, que tem exigido mudanças estruturais, não apenas pequenos remendos no modelo. Uma esquerda, nós queremos construir no Brasil, que seja uma esquerda anti-regime, porque a direita que capitaliza o crescimento do descontentamento social, ela se apresenta como uma esquerda, como uma direita anti-regime, como uma direita que não faz parte do establishment político. Esse é o modelo Bolsonaro do Brasil, da extrema-direita. E para enfrentar esse modelo, nós precisamos de uma esquerda que não faça parte do establishment político, que não compactue com o modelo político de distanciamento do povo das instituições, das decisões e da política. Uma esquerda que possa, de fato, ser coerente com as bandeiras históricas e com as necessidades da classe trabalhadora e da juventude. Bueno, y ahora finalmente les quiero pedir que nos cuenten brevemente, en 2 palabras, antes de pasar a las preguntas del público, cómo pueden sus movimientos, de los cuales ustedes participan, no repetir la historia de aquellos proyectos que, en nombre también de la profundización de la democracia, de los derechos sociales, terminaron con esta relación promiscua con el poder económico, porque las banderas de las que estamos hablando aquí también las fueron en su momento cuando se acabaron, por ejemplo, las dictaduras en Latinoamérica, fueron las banderas del PT, de la Concertación. ¿Cómo sus movimientos pueden no repetir esa historia? Tomás. Yo creo que en primer lugar asumiendo que ese riesgo está. Que ese riesgo está. Yo creo que si uno le quita la mirada, se engaña. Y por lo tanto hay que estar atento y consciente de que es muy fácil ser atrapado justamente por el establishment político. Luego hay cuestiones respecto de la forma de trabajo. Yo creo que nosotros necesitamos tener formas de trabajo como movimiento, en el caso de Chile como Frente Amplio, muy abiertas, muy de discusión, de mucho debate, de mucho escuchar al otro, de mucho recoger las distintas miradas que se van generando desde distintos sectores, desde las mujeres, los trabajadores, los pueblos originarios, de las regiones que ya están tremendamente postergadas acá en Chile. Pecamos también nosotros de una mirada de centralismo que está muy instalada acá en nuestro país. Creo que el tema de la coherencia personal, si todos los que estamos participando de este proceso pudiéramos mantener junto con la acción política una cierta mirada interna que nos permita ver también en qué está cada uno de nosotros, cómo estamos actuando, cómo estamos relacionándonos con el poder, con el dinero, cómo estamos tratando a los demás, cómo estamos efectivamente enfrentando las distintas dificultades que afectan a la ciudadanía. Entonces yo creo que acá hay un estilo de hacer política que a veces es mucho más importante que las propuestas en sí. Creo que nos podemos equivocar y tenemos que tener derecho al error, un derecho humano fundamental. Nos podemos equivocar en las propuestas que hagamos, pero lo fundamental es construir un tipo de relación humana entre las organizaciones y al interior de las organizaciones que nos permite también mantenernos en alerta frente a la posibilidad de estar efectivamente tropezándonos en el camino. Luciana. Sim, me parece que esse é o principal desafio dos novos movimentos de esquerda que surgem, como a Frente Ampla no Chile, como o PSOL no Brasil, como o Podemos na Espanha, que é não se deixar absorver pelo Estado burguês, que é compreender que a chegada ao poder precisa estar acompanhada da mobilização e da organização do povo. Me parece que um dos principais erros cometidos pela esquerda tradicional é chegar ao poder e acreditar que pode fazer mudanças simplesmente repetindo as mesmas práticas políticas tradicionais, simplesmente fazendo alianças com partidos burgueses, inclusive com partidos da direita, como foi feito no Brasil pelo PT, e fazer com que eles se submetam às necessidades do povo. Isso não acontece. Na primeira oportunidade, eles viram a mesa e exigem ser novamente os protagonistas da política, como nós vimos no impeachment. E assim como aqui no Chile, no Brasil, o PT não apostou na organização e na mobilização popular. Por isso, a reação ao impeachment foi próxima de zero. Ao contrário, os sindicatos, as lideranças dos movimentos sociais foram cooptadas pelo governo, perderam a sua independência, perderam a sua combatividade. E
e o povo perdeu seu potencial de mobilização. Isso precisa se inverter. É preciso que o governo se apoie na mobilização e não nas negociatas. E é preciso que se compreenda que, ao chegar no poder, é preciso desestruturar as instituições tais quais elas se encontram. É preciso desestruturar este Estado tal qual ele se encontra para reconstruir sobre novas bases instituições que, de fato, possam ser permeáveis ao povo numa democracia real. Essa reivindicação de democracia real não pode ser uma palavra de ordem vazia. Ela precisa se concretizar em um modelo efetivo de participação, como a Constituinte citada pela Beatriz, uma Constituinte que, de fato, possibilite a participação ampla do povo e não apenas da partidocracia, não apenas dos políticos tradicionais, e que possa, de fato, refletir os anseios, as reivindicações da juventude, das mulheres, da comunidade LGBT, dos negros e negras, combatendo o racismo, a homofobia, combatendo a retirada de direitos e, de fato, propiciando essa participação, porque o povo sabe o que quer, sabe o que precisa, mas os políticos que acabam sendo supostos representantes do povo traem as suas aspirações. Por isso é preciso que o povo tome a política nas suas próprias mãos e, dessa forma, impeça que fenômenos políticos progressistas, como são esses que surgiram nos últimos anos, como aqui do Chile, como da Espanha, não sejam absorvidos pelo establishment político e possam, de fato, representar esse anseio de mudança e de uma esquerda que, de fato, seja fiel à sua história, à sua tradição de defender as bandeiras das necessidades do povo. Ayer me tocó estar en Temuco, en una conversación feminista. Temuco es la zona mapuche en el territorio chileno, que a 700 kilómetros de Santiago. Y en algún momento, conversando sobre feminismo, varias dirigentes mapuche decían que no se acercaban tanto al concepto porque ellas entendían el feminismo a lo mejor de una manera distinta a como ellas sentían que las feministas lo entendíamos. Y yo ahí tomé el micrófono y yo dije, acá no venimos a dar lecciones. No creemos que no sabemos todas las cosas. No nos creemos que ya llegamos a un lugar, que entramos a un club particular donde están los políticos que hacen política. Eso es lo que puede hacer que de fondo y de forma hagamos las cosas distintas. O sea, hay que estar con las personas y entender que no las sabemos todas ni que venimos a dar lecciones. Para poder ubicarnos en una posición distinta, donde la forma es muy importante, junto con el fondo, porque eso está en crisis también, no hay que perder nunca la ciudadanía y que la ciudadanía sea la que nos vaya marcando el camino. La participación es compleja, no la tenemos idealizada. No necesariamente porque hay una asamblea constituyente, la constitución va a ser exactamente como a mí me gusta. Es más difícil, pero es lo deseable y creo que es lo único que marca una diferencia entre pertenecer al club de los políticos o no pertenecer al club de los políticos. Gracias, Beatriz. Nos quedan 2 minutitos y para poder hacer todo lo que queremos hacer en ese tiempo, yo voy a preguntarles una de las preguntas que llegó del público sobre un tema que no ha sido tocado ya en las palabras, hay algunas que sí se han referido, y les voy a pedir que al mismo tiempo que la respondan, también compartan una consideración final de su participación hoy día en este panel. En su opinión, ¿las Fuerzas Armadas de sus países son democráticas? ¿Existe un riesgo de golpe militar en el caso de que avance la soberanía del pueblo? Es una pregunta muy necesaria si nos va bien en las cosas que estamos proponiendo hoy día. Así que los invito a responder esta pregunta y a cerrar con algunas palabras también. Vamos a partir con Luciana. Eu creio que sempre existe risco de golpe militar quando o povo, de fato, se apodera da política e entra em cena. Nós tivemos um momento muito especial no Brasil, em junho de 2013, quando, sem direção de nenhum partido político, o povo foi às ruas aos milhões para reivindicar direitos, para reivindicar democracia. E, nesse momento, se uniram tanto políticos do PT como do PSDB
para colocar, não naquele momento o exército, mas as polícias militares nas ruas para fazer forte repressão contra o povo. E as Forças Armadas, assim como a Polícia Militar, enfim, o braço armado do Estado é sempre a última instância utilizada pelo Estado burguês para impedir que o povo seja protagonista, para impedir que o povo faça pelas suas mãos valer os seus direitos. Então, esse risco é sempre real, quanto maior for esse protagonismo. Mas quanto maior for esse protagonismo de forma organizada, com uma direção política consciente desse problema e consciente da necessidade de se organizar a reação política e a reação também, em determinado momento, militar, é possível, sim, vencer essas forças retrógradas e reacionárias. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente para poder, de fato, fazer mudanças estruturais, tanto no Brasil como no mundo. E é por isso que eu fico muito feliz de estar aqui hoje com a Beatriz, que foi a porta-voz desse movimento magnífico que tomou conta do Chile e apontou para a construção de uma nova esquerda coerente aqui nesse país, com o Tomás, que é um porta-voz desse movimento também, eleito deputado e que vai ser uma voz extremamente importante no parlamento chileno para garantir os direitos do povo. E nós, do PSOL, nos inspiramos aqui nessa experiência chilena e esperamos poder também estar à altura dos desafios que no Brasil se colocam para nós nas próximas eleições, que serão muito duras devido a esse grande descontentamento do povo com a política, mas que nós esperamos poder apresentar uma alternativa real de mudança que possa se fortalecer e disputar o poder de forma real, se não o poder direto presidencial nessas eleições, mas construir um contrapoder a partir da organização do povo e de também postos na institucionalidade, mandatos parlamentares combativos, como com certeza será o do Tomás Hirsch aqui e de todos os outros da Frente Ampla. Gracias, Luciana. Un aplauso. Beatriz. Comparto lo que dice Luciana, creo que eso nunca está garantizado, el que no vuelva a repetirse la historia. Creo en el caso de Chile también que en estos años de pseudodemocracia, creo que el poder civil nunca ha estado completamente sobre el poder militar. Y hoy día vemos tampoco incluso sobre la policía, como carabineros, con lo que tiene, todo lo que está pasando hoy día, ¿no? Y eso siempre es un riesgo, pero así se decidió, porque no se ha hecho. No hay verdad absoluta en todo lo que pasó en dictadura. Sin verdad no puede haber justicia, que está pendiente en muchísimos casos en Chile, son heridas abiertas, que pese a que algunos quieren mirar para el lado, eso está, y lo recordamos todos los días. Falta memoria, porque no hay una protección de los sitios de memoria en Chile. Se ha ido avanzando muy lento. Entonces creo que tenemos un camino largo todavía que recorrer en ese sentido y el riesgo de repetir la historia está ahí permanente. Y como reflexión final, digamos, antes de terminar la conversación, el conversatorio, quería hacer dos reflexiones. La primera es que después de la segunda vuelta electoral, la derecha en Chile, los sectores más conservadores se instalaron como súper ganadores a propósito de los resultados. Pero yo les quiero decir que Chile no es un país distinto entre la primera y la segunda vuelta. Que en la primera vuelta votó un grupo de personas y en la segunda otro. Lo que sí se marcó en esta elección es que hay un grupo importante, un número importante de chilenos y chilenas y que va en aumento, que quiere cambios y quiere cambios bien estructurales. Y eso cualquier gobernante, el que sea, nosotros si hubiésemos llegado al gobierno, los que van a estar en el Parlamento, tenemos que tenerlos muy presentes. Y lo segundo que quiero marcar es que tenemos una responsabilidad. 1.300.000 personas votaron por nosotros. En Chile eso es harto. Votaron por nosotros y lo que tenemos ahí es una responsabilidad de seguir manteniendo esa sintonía que logramos con mucha gente que cada vez desconfía más de quienes están tomando hoy día las decisiones por ellos porque es así de brutal. Y ahí tenemos una responsabilidad. Todas las instituciones están en este momento en crisis, no solo las Fuerzas Armadas y la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Quién cree hoy día es la dirigencia eclesiástica después de todo lo que viene, los escándalos que vienen saliendo? ¿Quién puede creer hoy día en la dirigencia empresarial después de todas las situaciones de colusión, de cohecho, corrupción? Ni siquiera la dirigencia deportiva.
Y en la Fuerza Armada exactamente lo mismo. Tal vez el robo más grande de la historia moderna de Chile fue cometida por Carabineros de Chile. Y tal vez el segundo o tercero más grande por el Milico Gate, es decir, la Fuerza Armada del Ejército. Pero no solo eso, sino que en definitiva siguen actuando como un poder paralelo, como un poder aparte. Pueden llegar a dar en algún momento un golpe, lamentablemente son situaciones que pueden volver a pasar, pero por hoy me preocupa fundamentalmente que no están realmente supeditadas al poder civil. Sigue existiendo una justicia militar que actúa en forma paralela. Nosotros, humanistas, hemos estado, los diputados y la dirigencia del partido esta semana, pidiendo por segunda vez en 10 días a la presidenta Bachelet que cierre el penal de Punta Peuco, una cárcel de 5 estrellas de privilegio para militares en gran medida, también civiles, genocidas, violadores de los derechos humanos. Es inaceptable, incomprensible que en un país que se dice democrático y en que hay Estado de Derecho se mantengan esas condiciones de privilegio. No se busca venganza, se busca efectivamente condiciones de igualdad ante la ley que garantice que a futuro no se vuelvan a cometer las atrocidades que conocimos en el pasado. Así es que hay mucho camino que recorrer en la relación entre la sociedad en general y las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Como reflexión final yo diría lo siguiente, 2 cuestiones o una. Yo creo que es muy interesante tener este tipo de conversaciones, pero para mí lo más relevante son las preguntas que cada uno se puede hacer fruto de estos intercambios. ¿Qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer para profundizar la democracia? ¿Qué es lo que cada uno de los que estamos acá, todos los que estamos acá, está dispuesto a hacer para profundizar en los derechos de cada uno y de cada uno? Esto no se resuelve con 3 o 4 que dicen cosas. Esto se resuelve con un compromiso de cada uno. Ahí hay una cuestión que para mí es fundamental y que creo que en el Frente Amplio ha calado muy profundo. Solo no se puede salir de aquí. Solo no se pueden resolver los problemas ni de un país, ni de una familia, ni de un partido, ni de nadie. Esto se construye con otros, esto se construye con el aporte de la diversidad. En Chile por demasiado tiempo nos acostumbramos a lo uniforme y hoy día tenemos que rescatar el valioso aporte que hace la diversidad. Eso es el Frente Amplio y en esa construcción es donde tenemos que empujarla entre todos. Gracias. Bueno, gracias Tomás, gracias Luciana, gracias Beatriz por el tiempo que se han dado, por compartir estas palabras, gracias a ustedes por participar también. Viene una segunda, una etapa ahora de poder conversar, tal vez fuera informalmente, con un café, para que se dé lugar precisamente al intercambio, tal vez algunas de las palabras, de las preguntas que no se alcanzaron a hacer, porque aquí hay presente gente muy valiosa que representa el esfuerzo colectivo de muchas personas que tal vez no están presentes hoy día, pero que dan su vida día a día por precisamente profundizar la democracia, garantizar los derechos. Y aquí tenemos esfuerzos que están luchando en caliente y que son capaces de ver las dificultades que hay en el camino, pero también de construir esperanza hoy día y construir también alguna idea de cómo avanzar concretamente hacia adelante. Aprovechemos la instancia y finalmente, gracias a todos, un aplauso para los invitados.